Buenas noches. Nicolás Melini afirma lo siguiente en su último libro, Transcripción. Cuenta Jorge Edwards que en Chile había uno que iba para escritor, pero se quedó en escritor chileno. Cuidado con que algunas escritoras de hoy se vayan a quedar en escritoras mujeres, de género redundante, o en escritoras feministas, que sería como haberse quedado en escritor obrero, o socialista, o liberal, o comunista, o podemita, o burgués, o pijo, o capitalista, o hippie, o posmoderno. Hay que escribir más literatura. Una afirmación polémica, con algo de realidad, con mucho de polémica y con más de literatura. Venimos a debatir, venimos a charlar, como todas las noches, sobre literatura, sobre pensamiento y sobre mujer. Es decir, ¿qué papel tiene la mujer en la literatura? ¿Qué papel tiene la mujer con la palabra? ¿Cómo se relaciona con ella? ¿Y por qué? No sé si hay pocas escritoras o muchas, pero aquí tenemos a dos grandes escritoras, a dos grandes amigas de esta casa. A mi derecha, Puri. Hola. Santana. Hola. Amiga, profesora, escritora de literatura infantil y juvenil. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy a gusto de estar aquí, de aceptar tu invitación y de compartir este ratito contigo y con mi querida amiga Verbel. Bienvenida. Gracias. Verbel, que es una gran mujer, una humanista donde las haya, pintora, escritora y poeta. Pero poeta no porque escriba versos, estoy segurísimo. Poeta porque vive la poesía en sus cuadros, en sus libros y en su propia existencia. Es decir, hasta las palabras se convierten en poesía y algunas veces no quieren salir, porque ella es poesía, si me permite. Muchas gracias. Ki, esa comparación casi lorquiana. Porque yo no sé ni cómo te llamo, si cabe. Entonces, mira, tú eres poesía, ¿sabes? Porque también el juego de las palabras, de las consonantes con las vocales, todo ese juego de cosas que te da emociones y sensaciones, porque por ahí vas diciendo, me llamo Santana y tiene una evocación, me llamo Sucavi, tiene una evocación, pues ya es poesía, porque en realidad desde que nacemos estamos respirando, hablando y haciendo poesía a todo el mundo. Tú sabes que hoy por hoy no hay mucho protagonismo, ¿no?, de la poesía, ya no solo en el mundo editorial, no se vende, sino en el mundo. En si el el mundo mundo tuviese general. más poesía, probablemente estaríamos a lo ante mejor otra no realidad. se arreglaba, a lo mejor se arreglaban cosas que no están, porque yo creo que la palabra es la única arma, como decía aquel, una arma cargada de futuro, con la que podríamos lograr algo. De todas maneras, como empezaste con la frase de Melini, y yo le tengo mucho cariño, y él desde Madrid seguro que nos está oyendo, a veces las palabras tienen ese doble lenguaje de poético, y él ahí hace una metáfora también. Por supuesto, porque una metáfora feminista. Total, y es todo. maravillosa. A veces cuando vamos a censurar algo o querer pasar por un tamiz cualquier expresión de alguien, tenemos que tener cuidado, porque son a veces nuestros conocimientos los que nos hacen ir a la defensiva. Pero si yo no tengo nada que defenderme, yo soy una mujer universal, como todas nuestras mujeres universales. ¿Qué problema tenemos? Ninguno. Tiren piedras, ya pueden tirar las piedras que quieran, quienes quieran. Y él cabalgará. Exacto, nuestros amigos nunca serán así porque no los conocemos. Las mujeres pueden, deben y tienen que expresarse desde donde quieran. Igual que cualquier ser humano, pueden opinar de lo que quieran y pueden posicionarse en el mundo como quieran y pueden expresar lo que les ocupa, lo que les preocupa, lo que desean, como quieran hacerlo. El único límite para su expresión, para su manifestación, es que sea literatura, que tenga valor literario. Lo demás, si hablan de feminismo, si hablan de pintura, si hablan de arte, si escriben poesía, si escriben narrativa, si escriben novela, están perfectamente cualificadas y se les permite la expresión. El único límite es que lo que es el nivel y la calidad literaria, que eso es para cualquier cosa, lo mismo que en pintura. Bueno, pues su nivel pictórico. Totalmente. Anoche estuve leyendo este libro y él incidía mucho, o más que incidir, se expresaba y le daba muchas vueltas de una forma muy justificada a las escritoras, y especialmente escritoras que eran escritoras por el simple hecho de ser mujeres. Es lo que le entendí yo al señor Melini. Es decir, claro. Yo entiendo que hoy por hoy hombres y mujeres, escritores y escritoras,
estén ante una literatura efervescente. Hay muchas torres, hay muchos edificios que a nivel social son grandes escritores, pero después, a la hora de analizarlo como profesionales de la literatura, como gente que ha leído, pues evidentemente se convierte en una aspirina, es decir, le echamos un poquito de agua a esa literatura y se disuelve. Realmente, esa poca formación, ¿de dónde viene? Por parte ya no solo de escritoras, como dice el señor Melines, sino de cierto mundo intelectual, ya no solo insular, sino Es nacional. que el punto de partida, en muchas cosas siempre es la formación, Totalmente. la lectura. ¿Sabe? El punto de partida de cualquiera. Por eso insistimos tanto en la importancia que tiene la educación, en la importancia que tiene la cultura, y que es el punto de arranque para cualquier cosa. Después está el talento. Hay gente que tiene talento para la pintura, para la escritura, o una como Verbel que tiene talento por lo que se ve para todo. Totalmente. 3 en 1. Que Totalmente. tiene 3 en 1. talento. Y después está el tercer elemento, que es el trabajo. La constancia del trabajo, el no dar por hecho que un texto está terminado. Un texto incluso, recuerdo una expresión de Verbel que decía, lo meto en la nevera. Es decir, cojo un texto, lo termino y lo meto en la nevera. Es decir, lo dejo reposar para poderlo reflexionar, para con el tiempo ser capaz de mirarlo con otros ojos. Y luego da igual el género. Tú puedes escribir ciencia ficción, novela histórica, novela negra, poesía, da igual. El género da igual. A veces se piensa, por ejemplo, que el género de la literatura infantil y juvenil es inferior. Puede pensarse, o a lo mejor que la literatura el género de ciencia ficción es inferior, de eso nada. Clichés. Cuando hay ciencia ficción buena, que yo leo también ciencia ficción, cuando hay un gran autor, como el parámetro, los esquemas, la buena literatura lo es en cualquier género, y la mala también. Eso es como ¿sabes? las profesiones, no es mejor un abogado que un albañil, o un albañil que un abogado, al fin y al Yo lo cabo que pienso que son perspectivas. al fin y al cabo lo que hacemos todos los seres de este planeta es buscar aquellas herramientas que nos signifiquen y las que nosotros nos definamos por nosotros mismos. Entonces, en la literatura en general pasa lo mismo. Primero está el impronto de nacimiento, el genes que tiene que tener la persona, porque por mucho que tú te prepares, si tú no tienes esa chispa, Esa magia, no ese sale temperamento, nada. ese... Igual pasa que si tienes esa chispa Ese duende, y como tienes dicen los gitanos, ese ¿no? duende, y no tienes preparación ninguna, ni te formas ni nada de nada, pues tampoco saldrá. Estamos equivocados porque hoy en día, con tantas modernidades y tanta historia, en arte, en cine, en donde Es que sea, todo es posmoderno ahora. Claro. Una porquería, Una un retrete, palabra, como diría claro, Marcel Duchamp, claro, es una obra de claro, arte ahora. es una obra de arte. Una palabra detrás de otra no es un poema. Claro. Ahora, el atrevimiento es lo que se paga hoy en día como, Sí, sí, ay, sí, la sí, gran sí, creatividad, sí, y te vas a, yo que sé, a Arco o cualquier sitio, y ves que hay cada cosa que dice, bueno, y esto pasa porque no se han leído el cuento del emperador. No, Cierto. el emperador estaba desnudo. Efectivamente. Que es lo que nos pasa muchas y nadie veces. se atrevió a decirle, Claro. no pasó ningún niño por ahí para decirle usted está desnudo. Claro. Y es lo que pasa muchas veces porque Sí. creo que vivimos también en una Claro. sociedad de miedo. Hoy Sí. por hoy incluso lo vemos en la literatura, ya no solo en la literatura, sino en todas las artes, y ustedes son gente de arte, personas de arte, y se tiene miedo. Es decir, es bueno que haya un buen rollismo, es bueno que haya una complicidad, un consenso de respeto y educación, nosotros en pero... nuestras islas no podemos. Tú haces un ensayo de cualquier obra que te dejen para presentar, un libro Claro. o una colección de poemas o lo que sea, y hay que tener un respeto, porque tú no puedes hablar mal de lo que ha escrito otra persona. Pero porque aquí, no- como somos islas, Claro. pero a veces dices Claro. tú, bueno, ¿por qué hablar mal o hablar bien? No, hay una cosa. Es hablar Hay desde, una desde la literatura sinceridad, de la verdad. única. Absolutamente. Única, Absolutamente. para hombres, para mujeres, para perritos, para lo que sea. Está la buena literatura y la mala. Pero tú, a la gente que hace mala literatura, lo único que le puedes aconsejar, pero mira, prepárate. Pero es que se lo toma tal muy y cual. personal. Y eso es lo grave. De todas maneras, yo lo que, incluso en el acto que tuvimos recientemente en la Casa de Colón, nosotras defendíamos que la literatura es única, ¿no? Única. ¿Es buena literatura o es mala literatura? Pero sí defendemos la mirada femenina. Es decir, las mujeres ni están ni se las espera, ni han estado ni se las han esperado, pero siempre han estado, aunque no se las haya esperado. Invisible. Invisible. Entonces, tenemos un listado
de 80 y tantas mujeres canarias. El listado pues finaliza en el año 2013. ¿Y empieza en el siglo? En el siglo XVII, Nada más y nada con menos. Sor ¿Qué trabajo de Ángeles, investigación? Sí. con Sor Ángeles, no recuerdo ahora mismo el apellido, Sor Ángeles de Jesús, Arroyo, Sor Ángeles Arroyo, Qué maravilla, o algo qué así. maravilla. Comienza en el siglo XVII. unos Conocemos poemitas pequeños que ella hizo. que ella hizo, mujeres que no tenían acceso a la educación, que no tenían acceso a la cultura. Yo mi especialidad es geografía e historia. Yo estudié durante toda mi carrera, bueno, pues la historia, estudié arte también, y nunca aparecía en los listados de arte ni una sola pintora, ni una sola escultora, ni una sola arquitecta, no aparecía nadie. Y supongo que todas veíamos todo esto como normal. Esto no es normal. Claro. Esta ausencia. Entonces, las mujeres somos el 50% de la población. ¿O más? O más. Nuestra mirada, nuestra forma de ver las cosas, los temas que nos interesan, la manera en que los abordamos, es importante, porque es el 50% ¿Quién tiene de la responsabilidad mirada. de todo esto? Es decir, vamos a concretarlo en la literatura. ¿Por qué no hay muchas mujeres que escriben la literatura? Yo creo que sí las hay. Exacto. Sí las hay. ¿Pero por qué Han está sido silenciada? invisibles. Mira, el acceso, claro, muchas veces el acceso a la educación ha sido difícil. Las chicas estaban o fueron hasta hace, bueno, ya no hace tanto, pero bueno, 40 añitos, 30, ¿no? estaban orientadas hacia su hogar. El éxito social se medía por la familia, el marido, los hijos, en fin, cubrir En todas las artes. en todas las artes. Claro. Viendo a lo mejor libros que hablen de pintoras, pues ves a lo mejor algunas pintoras que sobresalieron, pero estaban en entornos familiares proclives a protegerlas. Muchas veces eran sus propios padres los que las enseñaron a ellas a pintar, La y burguesía luego de la época. sí, y luego ellas entraron con incluso, bueno, ellas se casaron, tuvieron sus hijos, pero se les permitió la manifestación artística porque estuvieron arropadas ya en el seno familiar, y han sido muy pocas. ¿Y hoy por hoy? Contextualizándolo. Hoy por hoy la diferencia ¿cómo sería? es abismal, la Totalmente. diferencia total. Hoy en día la gente se autoedita, si le da a uno la gana de editarse por uno misma, se presenta a concursos, se pone a recibir talleres A concursos, de aunque formación. algunos estén un poco... Sí, pero ya los concursos ya allá con el jurado. Pero Sí. por lo menos tienen la iniciativa, valentía de decir, claro. bueno, me voy a presentar, Totalmente. estoy conforme con lo que escribo, me voy a presentar, y hay cosas maravillosas. Si no, no se hubiese presentado nunca Carmen Laforet, por ejemplo. Efectivamente. Y entonces muchas veces ese atrevimiento de decir, voy a dar un paso y voy a acercarme. Y después pasa una cosa muy curiosa con esto de las mujeres. Yo tengo que hacer siempre un reconocimiento, y ahora que estamos de moda en el tema, Sí. a Janet Millares. Oiga, Janet Millares, hubiera estado hoy en día en Nueva York, en cualquier sitio, Una autora de primer orden. de primer orden, pero total, uno ve los cuadros de ella y dice, pero Dios mío. ¿Tú crees que la fue primera esclava de lo mujer- insular? No, todavía peor, por desgracia, porque somos así los canarios, o porque las mujeres, la tradición, la familia, época también. la época. Por ejemplo, Janet Millares, su marido, un gran periodista, todo lo que Absolutamente, quiera, absolutamente. pero ella es que le daba la vuelta a hombres y a mujeres de su época. Pero se Era una quedó, adelantada. claro, ella se quedó en sus hijos, llevarlos adelante, que son hoy en día maravillosas personas, intelectuales de primer orden, su casa, su familia, sus hijos. Cuando era la primera mujer, la primera que hizo una exposición individual en las Islas Canarias. Vayan a ver cuántas mujeres individuales hicieron en Barcelona y por ahí. Ella sí se arriesgó hasta lo que pudo. ¿De qué año Te estamos casas, hablando tienes para hijos, ubicar un poquito a pues nuestra los años, audiencia? yo qué sé, primera parte del siglo XX. Es decir, antes de los 50. Antes de los 50. A partir de los 50, o sea, de los 40 a los 60 más o menos, sus hijos, su vida y tal. Y entonces es como si se cortara. Porque Nunca ella llegó pinta, a retomarlo ni de mayor. ella pinta y seguirá pintando. Dios quiera que seguirá pintando todavía porque está muy mayor. Pero no es lo mismo. Es con ese embaje grandioso a lo universal, no. Cuando hubiera ido a las mejores exposiciones del mundo, única, indigenista. Es que vayan ustedes a Nueva York a ver quién hay. Es que empezamos, yo no es que sea una chauvinista y me vuelva loca con lo mío, pero es que Hombre, si lo ser tuyo es realista, bueno, yo lo defiendo. ser realista y decir Hay que esto ser es grande, realista. Las cosas hay ¿dónde que está lo decir. grande por ahí? Es que si no, se hay. dice, si no se Claro, dice es que no, claro. no existe. Al fin y Igual al cabo. pasa en la poesía.
Pino Ojeda, con su drama, con su vida, Pino Ojeda Con su hubiera tragedia, porque es estado, una tragedia, pero hizo de la griega tragedia y un poema entero, Efectivamente, pero un himno entero efectivamente. al amor, porque a fin de cuentas un Ovidio era de eso, la época. total. Esa señora hubiera estado en la Real Academia de la Lengua. Cuando Carmen Conde se enteró de algunas escritoras canarias, se quedó medio loca, como, Dios mío, eso le Cuánta preguntó calidad. a un poeta que hace poco también falleció, José Rafael Hernández. Era muy amigo de Carmen Rafael Conde. Hernández. Y Carmen le dijo, pero si en las Islas Canarias hay mujeres que no las encuentro, ni en Oviedo, ni en Bilbao, ni en Sevilla, ni en Extremadura, ¿qué pasa? Totalmente. José María Balzac, hizo una antología de mujeres, bueno, entre las Canarias estoy yo, que no sé cuántas habrá, del siglo XX entero, y empezó, una vez el señor hablándome por teléfono, y dice, mira, yo creía que las mujeres poetas de verdad, las auténticas, la esencia de la poesía y de la lírica, la tienen las mujeres cordobesas. Dice, me estoy equivocando, son ustedes las Canarias. ¿Pero por qué? ¿Por qué las cordobesas? Porque son andaluzas y tienen la No, tradición. porque tenían ese arraigo de lirismo, de metáforas extraordinarias. Incluso en el lenguaje Claro, cotidiano, ¿no? pero resulta que nosotros con la socarronería que tenemos, más que somos tremendas, que el diablo sabe más por viejo que por diablo Claro. y por mujer. O sea que todo eso se mezcló y ese señor cuando empezó a hacer un estudio Vamos, pero se quedó impresionado con nacional, lo que es Canarias, se quedó ¿no? muerto. Diciendo, yo no sabía nada. Nos pedían los libros, igual pasa en Alemania, con una editora que se llama Diana Jerez se escribe, Jerez como Richard Gere, pues Jerez. Igual, se vino a La Palma a vivir y empezó a leer Qué universo. cosas de mujeres canarias. La primera que le metió el diente fue a Dolores Campos Herrero. Hemos tenido gente valiosísima. Yo tengo una pregunta. Y es verdad, claro. Toda esta literatura, porque vivimos realmente en un paraíso, aunque algunas veces nos sature este paraíso, Es ya no verdad. solo por los problemas de los grupos humanos que pueda haber, ¿por qué esta literatura no va más allá? La culpa es del océano Atlántico, la culpa es de esta isla, es decir, al fin y al cabo de la gente, que nos matamos unos con los otros. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Nosotros mismos porque no sabemos proyectarnos, no sabemos publicitarnos a lo universal? ¿Quién? Yo creo que es un cúmulo de cosas. Tengo la sensación como de que estas islas son productoras de grandes pintores, de mucha plástica y luego también de mucha poesía. Tal vez hay narrativa, pero en proporción, no hablando de la calidad, pero sí de la proporción, hay tal vez menos narradores y menos narradoras, pero la producción poética y la producción plástica históricamente es extraordinaria. Se han quejado mucho los pintores, las pintoras, de la poca proyección que tiene su obra. Se han quejado mucho y recientemente los problemas que había, incluso desde una cosa tan de a pie de obra como son problemas fiscales, de la obra de los autores y las autoras canarias. Para salir han estado pagando unos impuestos como obra que se exporta, como si fuese un producto industrial, Claro, que no lo es. Es que lo malo es que seguimos todavía con el problema de aduana. Yo soy de Barcelona y puedo estar en La Coruña exponiendo, no pasa nada. Totalmente. Ahora vete con los cuadros para allá. Claro, el momento Viene que un la aduana, canario viene sale la aduana. con su obra, Es no horrible, empieza puede. a pagar impuestos de Sí, sí, aduana. no puede. Entonces, bueno, ese es un tema importante. Y en ese están luchando siempre las Amiga, mujeres. hacemos un parón, respiramos, vamos a un pis, Sí, lo sí. que Venga. y volvemos. Enseguida nos vemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. A ver, ya estamos por aquí, ¿lo ves? Tampoco fue para tanto. A ver. Creo que estamos ante dos mujeres muy sensibles ante la poesía. Creo que sí. Verbel en algún momento dijo que ya no se podía esconder en ningún personaje. No, ninguno. Porque ella en su poesía o en la poesía como concepto se desnudaba. Incluso, Sí, si me dedico al permites la estilo. broma, de una forma pornográfica. Claro que es verdad, es verdad. Hacer poesía, y las mujeres en este campo somos todavía más atrevidas o más sinceras, por no sé cómo llamarlo, hacemos striptease todos los días cada vez que cogemos un lápiz. Nos desnudamos porque encima no nos desnudamos solamente por fuera, que se puede ver en cualquier poema que esté relacionado a nuestro cuerpo querido, sino el alma, que es lo difícil. Una narración, tú puedes hablar de 20.000 historias y ahí se quedan, y los personajes están todos disueltos, aunque seas tú mismo uno de ellos. Pero en la poesía no, eres tú y eres tú. Y en un poema de 20 líneas hay una novela. Entonces, claro, en ese sentido las mujeres y los hombres también, vamos, el bloque El de hombre, el sensibilidad humano, es claro. diferente. Y en la mujer es diferente todavía el sentido que decía Purina, de que nosotros tenemos otro mirar, otra forma de mirar el mundo. Yo la mujer que más me ha encantado y que me sigue encantando dentro de la narrativa, De la narrativa. imagínate, es una mujer extraordinaria, pero cuando lo conocí sabía que era Miguel Delibes, porque Ay, 5 por favor. horas con Mario es la mujer más extraordinaria que jamás he leído. Imagínate, Es como aquello le que sigue dijo, la misma claro. paralela, Arráncame la vida, que dice uno, por Dios mío, Arráncame la vida es una mujer que escribe y habla el mismo drama que ese señor, pero ese señor es la mujer más increíble que yo haya sentido. Entonces muchas veces nos pasa eso, nos disfrazamos, nos desnudamos, nos metemos en personajes, siempre para hablar de nosotros mismos, porque en realidad la poesía es un te estoy diciendo, y si te cansas tira el libro. Por eso se vende tan poco. Absolutamente. Prefieren la prensa al corazón, otro tipo de programas y otro tipo Que de otra cosas, opción, ¿no? Pero- porque ellos, la pero gente, más si frívola, supiera, quizá. compraría poesía para saber qué siente, qué piensa y de qué lloran por las poetas que escriben. Es una realidad. Lo Como que hay. aquello que dijo Flaubert, ¿no? De Madame Bovary c'est moi, es decir, al fin y al cabo, un escritor, tú incluso lo dijiste en algún momento, y te trato de tú. Claro, Yo porque claro. soy un confianzudo y... No, porque es tremendo. Y porque soy tremendo, Claro. tremendo, eso es verdad. Claro. Es decir, al fin y al cabo un escritor es una puta, es un toxicómano, es un notario Claro. y, Sí. y un Es dependiente de una óptica, ¿no? Como dice Verbel, Sí. cuando alguien habla de poesía está hablando de sí mismo y se está desnudando. Hay personas que les cuesta mucho desnudarse y que sienten un gran pudor y pueden incluso tener dificultades para escribir poesía precisamente por ese pudor que les frena a la hora de hablar de sí mismo. La narrativa es, hay algo como más, en cualquier caso, hay siempre el que está hablando es el autor, aunque lo haga a través de los personajes, porque habla de los personajes que él es también o que ella es también, porque todos somos un poco lo que la persona que nos vemos unos a otros, pero también hay otras personas dentro de nosotros y todas esas personas están ahí, están en sus propios personajes. Las cosas que le suceden a los personajes, muchas son cosas que te han sucedido a ti, que quedan ahí en el recuerdo y que están manipuladas, pero han sucedido, o cosas que les han impactado a los propios autores. Es decir, el autor siempre está detrás de lo que escribe, tanto sea narrativa como sea poesía. Incluso en yo que he escrito o escribo narración y teatro para niños, hay ahí dentro está también una niña que es la adulta, que yo la tengo cubierta por esta adulta, pero
también hay una niña detrás. Uno de los cuentos que escribí precisamente lo arranqué con un cuento que había escrito de niña. La primera frase era una frase de una niña a lo mejor de 8 o 9 años, puede ser, y ahí arranqué ese cuento. O sea, siempre estamos, de alguna manera estamos envueltos, estamos recubiertos de palabras, pero los autores, siempre las personas, estamos detrás, a veces con nuestros recuerdos, a veces también con las cosas que pensamos, a veces también con las cosas hasta que reivindicamos, ¿no? Y siempre el autor está detrás. Y sobre todo, el caso de la poesía es, pues ya, como dice Herbel, un striptease total, porque habla de emociones, de sentimientos, y son difíciles de enmascarar, ¿no? Es decir, quizás sea eso la razón por la que hoy por hoy no se escribe poesía en esta sociedad posmoderna de fake news. Sí se escribe, lo que pasa es que no se publica. Muchísima gente está escribiendo, muchísima, pero lo tienen en los cajoncitos de su casa o en las neveras, como yo que tengo en la nevera. ¿O porque no hay una oportunidad porque editorial? No hay muchas oportunidades editoriales. Además, se presentan a concursos y los ganadores, pues a veces nada más que te dan un premio de lo que sea y no le publican a esas personas el libro. Lo bueno es cuando una editorial, Planeta y todas estas, te ganas el premio, pero encima te publican. Si publicas, tiene distribución, y entonces quiere decir que tienes un conocimiento, la sociedad, de que esa persona existe, pero por desgracia, la poesía es lo menos que se vende, y sin embargo lo más que se oye. A la gente le encanta meterse en una novela, y yo es que digo, Alexis Ravelo me tiene loca desde la primera novela de él, con el dichoso comisario Dios mío, el comisario Monroy me tiene loca, que va por las calles de mi casa, porque encima está ambientada en eso. Tú te metes y ya eso es tuyo. Pero, ¿quién es Alexis Ravelo? Si él, que también hace poesía, un día se desgajara solo en hablar de su poética, diría uno, no sé qué es lo que elegiría uno, porque la poesía la oye todo el mundo, a todo el mundo le encanta oír poesía, pero no la compra. Ahondando un poquito en lo de Alexis Ravelo, ¿tú crees que este señor en su prosa escribe poesía? Es decir, de alguna manera es una prosa poética, no me refiero a filosófica. Narrativa pura y dura, porque pero él el es así. estilo, no hay eco, no hay... Tal vez en la última novela tenga trama, un poco más pero no puedo llamarlo poesía ni poética tampoco. Es prosa pura. No, es prosa. Pura. Lo que pasa es una prosa de una calidad que dice, no, pero Dios mío, que estabas en el Cuasquía, mi niño, que estabas trabajando como un negro y tú escribías siempre. Dostoyevski también. Claro. Entonces, claro, lleva 3 o 4 novelones porque son tremendos. En España y fuera de España ya tiene un recorrido, ya tiene una trayectoria. Tenemos aquí 3 o 4 personas de género negro que trabajan en el género negro, que son excelentes, porque Antonio Lozano, que en paz descanse, que otra persona extraordinaria, lean lo que quieran, con grandes público, lean lo que quieran, totalmente, porque es maravilloso, los nuestros son maravillosos. Después pasa otra cosa, José Luis Correa, otro. Las mujeres de género negro no tenemos, por ejemplo, pero tenemos un montón de jóvenes, que el otro día la teníamos nosotros en el encuentro haciendo obras de teatro, dedicándose al drama. Dice uno, gente joven, metiéndole el diente a cosas difíciles, porque vamos, el teatro de poesía, narrativa y drama, el drama es lo más difícil. Tienes que componer en un espacio, en unos tiempos, personajes distintos, y tú tienes que crear mundos diferentes, claro. Y entonces Puri tiene mucha experiencia en el teatro. Claro, en eso están metidas chicas que Puri sabe. Sí, sí. Tenemos el otro día que comentábamos el acto que hemos tenido con mujeres. Hay un gran colectivo de mujeres que el acto se denominó Mujeres que Escriben. Hay un gran colectivo de mujeres que escriben en sus blogs, que escriben, que participan en grupos que hay en redes sociales, que se han incorporado, que les interesa la literatura, sí, que se han incorporado recientemente, que han estado toda su vida trabajando, que no han tenido tiempo para nada, que han atendido hijos, casas, y al calor en muchas ocasiones de talleres literarios que últimamente se han ido desarrollando. Han escrito a lo mejor desde toda su vida en sus cuadernos y los han guardado en cajones. Y de repente se encuentran con tiempo, se encuentran con ganas y se incorporan a colectivos que forman parte de grupos que animan el desarrollo cultural en sus entornos que pueden ser en sus propios pueblos, y que son personajes muy activos
y que contribuyen a la difusión de la cultura, que presentan lecturas poéticas, exposiciones, que hacen actos en el que mezclan pintura con lectura, con escritura, y entonces son un activo cultural importante. Y tenemos que nombrar algunos grupos de eso hay que nombrarlos. Sí, tenemos en Galdar un grupo que se llama Palabra y Verso. Palabra y Verso. Hay otro grupo en Telde muy importante. Hilda Sudán, por ejemplo. ¿Hilda Sudán? Sí, encima pusieron un nombre de una de nuestras antiguas, que no sabemos qué pasó con esta señora. Nunca se supo. Moderna, transgresora, fuera de tiempo. Y el grupo de mujeres en Telde cogieron, y también hay hombres, porque está Adolfo García, hay muchos que están metidos en un grupo con montones de actividades que hacen cada 2 por 3. Está bien, ese tipo de cosas. O sea que claro, son un semillero, son un semillero de cultura, y que la hacen llegar a la gente, a sus vecinos, a la gente de su pueblo, y que se mueven. Entonces son un activo cultural, y esto también hay que valorarlo y hay que reconocerlo, porque finalmente tendrán que llegar hombres y mujeres a la cultura, a los libros de texto, tendrán que llegar a las escuelas, a la educación secundaria, a los bachilleratos, y tendrán que tener los hombres, los chicos y las chicas, esos referentes, para que el mundo sea más equilibrado, más igualitario, para que se incorporen todas las miradas y para que haya una mayor madurez en la sociedad. No es la única, no hay una única mirada. Todos somos miembros de esta sociedad, todos somos autores de nuestra vida, y somos actores de nuestra vida, hombres y mujeres. Y aunque no seamos imprescindibles, ninguno de los autores nuestros, si somos necesarios, todos estamos en este barco. Todos estamos en este barco. Y tenemos que remar porque la sociedad camina con todo. ¿Cómo se puede incentivar la literatura hoy por hoy frente a plataformas como Netflix, frente a la televisión, frente a Internet, frente a YouTube? Tenemos una Academia de la Lengua Canaria. A través de ella hay que potenciar más, y no puedo decir la palabra obligar, pero si fuéramos catalanes tendríamos nuestros autores catalanes en las escuelas. Pues a través de ellos un poco recomendar a todos los profesores de lengua y literatura que le echen el diente a la literatura canaria. Hemos tenido maravillosos profesores de literatura canaria en la universidad. Eugenio Padorno es un ejemplo, que ha recuperado, ha hecho, ha trabajado. Pues Dios mío, ahora en las escuelas, ¿qué hacemos? Desde preescolar, algunos de nosotros oímos que el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, con su delantalcito blanco, han perdido sin querer su anillo de desposado, ¿se acuerdan? Pues vale, aquí en Canarias, con los cuentos de Puri, Pepa Aurora, Yolanda Díaz, quien sea, no tendríamos lagartos, lagartijas, ya que sé, 20.000 bichillos para nosotros hacer nuestros esquemas pequeñitos para los de preescolar, y así todos los cursos hasta que lleguemos al último año de la universidad. ¿Por qué no potenciar lo nuestro? Meter, aunque sean pildoritas pequeñas desde preescolar, no apoyarnos solamente en lo que viene de fuera, en lo que está de fuera, por mucho que sea la misma lengua castellana. No olvidarnos de lo nuestro, que es lo primero que tenemos. Berber, ¿la literatura puede ser un espectáculo? Me explico. ¿Puede llegar a las masas? ¿Puede llegar a millones? Sí, podría ser, que es lo que pasa en los bestsellers y en algunas cosas así grandiosas, claro que sí. Fue un espectáculo, el boom de la literatura hispanoamericana, porque García Márquez rompió todos los esquemas. Totalmente, Vargas Llosa. Vargas Llosa, que viene dentro de unos días, viene para acá. Sí, en abril era, ¿no? Sí, y además viene con Isabel Presley, no sé a quién vamos a ver más. Se viene con la Presley, mira, habrá que escribir algo. Habrá que escribirle, y invitarla a ella a un programa de este, ella allí, la otra aquí, y tú, bueno, te combinas. Sería, pues todo esto que de verdad fueron espectáculos en una época determinada, siguen siendo espectáculos hoy en día, porque yo creo mucho en esta joven gente que sale. Esta niña de teatro, que ahora no me... Ana van der Wilde. Esa niña, pues, ahora mismo está creando su mundo, de lo poco que yo le he leído. No tendrá? No llega a 30 años. Jovencita. No, tal vez un poco más, no lo sabría decir. No lo sabría tampoco. Jovencita. Pero ya está creando su mundo. Esa niña, dentro de X años, podría darnos un bombazo. Toda esta gente joven que debemos arropar, debemos, yo qué sé, pagar dinero, ayudar en publicaciones, lo que quiera que sea,
sería, vamos, una salida. Eso serían los espectáculos literarios que podrían. De todas maneras, uno Puri, no... ¿podemos hacer un paro? Ah, vale. Nada, enseguida volvemos con Puri. Enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Ya estamos por aquí. ¿Ibas a comentarnos algo, amiga? Sí, mira, quería comentar que uno no nace escritor, uno no nace lector, uno se hace lector. Uno se hace lector y ese hacerse lector comienza en la infancia. De ahí la importancia, lo que comentaba Berbel, de la lectura en el caso de los niños. Los niños son grandísimos lectores, eso es importante. En las escuelas las maestras lo fomentan muchísimo. Pero llega un momento en que la demanda escolar es tan grande que los niños comienzan a dejar de leer. Y luego a lo mejor puede ser que tengamos adolescentes que ya no lean tanto y adultos que ya van leyendo un poquito menos. Entonces, incluso hacerse uno lector de literatura, no de bestseller. El bestseller es un libro, unos textos que están pensados para el gran público, para que sean interesantes, que sean de fácil lectura. Pero claro, a lo mejor si ya nos lanzamos a un texto de un mayor calado literario, ese texto exige un lector y ese lector tiene que tener un cierto rodaje como lector. O sea, uno no nace lector, uno se hace lector leyendo. Se trabaja. Sí, uno va aprendiendo a valorar, a entender de lo que son textos que ya tienen otro nivel literario. Hay géneros que son fácilmente se llega a ellos, ¿no? A lo mejor la novela negra es muy atractiva, muy interesante, ese género. Porque lo vemos en... Claro, la novela histórica se llega muy bien, a la gente le encanta, porque está teniendo la sensación de que lee y que además aprende. Eso, la novela histórica también. Y luego hay otros géneros que son pura literatura, que a lo mejor tienen un texto con un mayor calado literario y representan también para el lector un reto mayor. Entonces, por esto es importante la lectura e insistir. Hay un buen género de lo que llamamos el género juvenil. Yo veo, por ejemplo, hoy está el YouTube y están los youtubers que hay. Verdaderos ahora son ellos, no tanto los críticos literarios, sino te das cuenta del fenómeno de los youtubers, que son ahora los que lanzan el tono, el clima, los que te dicen las pautas, son los youtubers. Crean moda, crean moda y hay un verdadero entusiasmo. Yo he mirado por internet
para encontrar youtubers adultos, y no los hay, es gente joven. ¿De qué hablan? De literatura juvenil. Y entonces ves gente que tú ni conoces, que no leerías probablemente porque ya... Y te divierte. Y son estupendos. Entonces son ellos los que están creando el canon. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto es interesante, y son incluso las editoriales que les remiten a ellos los libros para que los lean y hagan publicidad en función incluso de los seguidores que tienen. Es decir, las cosas están cambiando. Entonces los libros están ahí, van a seguir estando también a través de los ebook. Vamos a leer literatura en ebook. A nosotras nos siguen gustando los libros de papel, todo esto nos encanta. Y bueno, las cosas han ido cambiando, pero no nacemos lectores, nos hacemos lectores. De ahí la importancia de la lectura. Es importante la formación en la lectura. Incluso yo valoro este trabajo que están haciendo los youtubers, y con el tiempo estos youtubers juveniles se convertirán en youtubers adultos. O en escritores. O en escritores, muchos de ellos también. ¿No? O en escritores, muchos de ellos también. Hablando de lectura. Y serán el canon, establecerán el canon, porque ya no será el crítico literario. Esta gente llegan, son miles y miles de seguidores, llegan a mucha más gente que un crítico literario de una página, de un suplemento de un gran periódico de escala nacional. Probablemente. Pues hablando de lectura, no sé si quieres comentar algo sobre, no sé si el fenómeno youtuber, sino el fenómeno de la literatura. Es decir, que la literatura ya va más allá del papel, incluso del formato libro. Es decir, la literatura ya tenemos ya es un demasiadas vídeo. herramientas diferentes. Claro. Y en el mundo que las criaturas lo tienen, nacieron con ellos, de la imagen, pues la verdad que la poesía visual es un puntazo. Cuando la poesía visual fue de los primeros años del siglo pasado en Alemania, por ejemplo, verdaderas exposiciones de poesía visual. Pues en Canarias también se dio la moda, claro, y en Canarias se dio la moda. ¿A qué moda canaria te refieres, Berbel? Pues mira, me refiero a la moda de esta efervescencia que hay enorme hoy en día por la escritura, por aprender a escribir, por meterse en talleres. Todo el mundo le gusta tener un libro. Si tienes un hijo y plantas o no plantas un árbol, es lo de menos, pero tener algo publicado, hay libros colectivos de montones de grupos y de asociaciones que hacen lo posible por tener un relato metido allí. Es una satisfacción muchísimo más grande que otras propiedades que pueda tener. Acuérdense que los mejores terrenos, las mejores propiedades son las que están en la cabeza. Entonces, en un libro tener un texto de uno parece una tontería para la gente que no es de ese mundillo, pero para toda la gente que le gusta escribir, vamos, eso es el arranque para seguir escribiendo para mucha gente. Hablando de escritura, ustedes son mujeres que han escrito. Si les parece, vamos a escuchar unos relatos o poemas, o lo que consideren nuestras autoras. ¿Quién quiere empezar? Empieza Puri. Bueno, yo voy a leer hemos sacado este libro. Es un libro colectivo, perdona que no me calle. Conseguimos un total de más de 60 mujeres canarias. Y este libro conseguimos, con lo difícil que es, sacar 2 ediciones. Hemos procurado difundirlo y comprometidas con el tema de la violencia de género. Presentado en la Feria del Libro incluso. Presentado en la Feria del Libro, y hemos colaborado mujeres de Tenerife, de Gran Canaria. Este proyecto comenzó en América Latina. Qué bonito. Hay más de 100 en esos lugares tenía otro nombre, más de 100 contra la violencia de género. Y es un libro para contribuir desde otro punto, desde el que uno puede, para contribuir a mejorar esta situación. Ha aparecido en Chile, en Argentina, en México, en Uruguay, y nosotras en Canarias también hemos contribuido con países esto, hermanos. En los países hermanos, sí. Y entonces, mi texto se llamaba 30 minutos. La casa está recogida, la cena preparada y humeante. Llegó la caja de maquillaje teatral y me la he aplicado con mucho cuidado. Mi cara parece la de una geisha impoluta bajo polvos blancos de arroz. Nada se trasluce al exterior. Tengo pruebas de todo lo que he hecho durante el día.
factura del súper, billete del autobús, servilleta con membrete de la cafetería en la que me senté a tomar un cortado. Por eso, cuando él llegó y me preguntó que dónde había estado entre las 11:30 y las 12 y no supe qué contestar, comprendí que debía haber tenido un mal día en la oficina. Después lo vi en el suelo, junto a una sartén de aceite. Confieso que me alegró comprobar que no era por una vez mi cuerpo el que estaba en el suelo. Debió ser mi mano la que marcó el número de urgencias en el teléfono. Digan lo que digan, no puedo hablar mal de la sanidad pública. Incluso me atendieron a mí. Me han asignado una abogada que por lo visto también está de mi parte. Y sin embargo, yo me sigo preguntando qué pude estar haciendo entre las 11:30 y las 12. Es que estoy fatal de la memoria. Maravilloso. Maravilloso. Realista. Realista. Sí, sí, sí. Maravilloso. Lo que Berbel, hay. ¿qué nos propone? Les propongo leer un texto, bueno, el principio de un texto que me sé un poco, pero es mucho más grande y no lo traje, que es lo que nos pasa muchas veces a las personas cuando nos levantamos, nos miramos al espejo, hablando de esos polvos de la geisha. Me vino ese poema mío que me encantó. Una vez me levanté, me miré en el espejo, me quedé así medio patidifusa, me eché agua como siempre, refrescándome y el agua estaba por los suelos. Agua fría. Fría, y de una primera dejé aquello, me fui, cogí mi hojita de papel y empecé a escribir un poema que empieza: ¿quién es esa mujer que me mira? Esa inútil que está enfrente de mí, que viste con mi ropa, que encima la insidiosa es capaz de pensar que sabe tanto de mí o más que yo. Así empieza, y es enorme, y es esa sensación. Pero tengo que decirles una cosa muy importante, que en ámbito cultural presentamos un homenaje a la primavera con 11 mujeres que leyeron y 11 hombres, maravilloso. Y el Día del Grito de la Mujer, ámbito cultural del Corte Inglés. Fue en el ámbito cultural. Exacto. Bueno. Y otro de los actos, porque estamos haciendo un montón de cosas por todas las esquinas de esta isla, por ejemplo, creo que de todas las islas están igual. Es un acto precioso que lo hacemos con toda Hispanoamérica, el grito de mujer, que es el día 28, y vamos a gritar como todos los años, ¿sí?, de rabia y de todo. ¿Puedo ir yo? Puedes ir, por supuesto, ¿sí? Y ese se va a hacer maravillosamente bien, pues también. Yo creo que Pura y yo nos podemos animar, ¿no? En una cafetería que se llama, Descenso, en la calle Cebrián, esquina, allí en la cafetería, Despacio, me parece que se llama. Café Despacio. Café Despacio. Y entonces va a ser a gritar, sí, allí, gritos de mujer, que todos hora? Los años se hace. ¿A qué hora para que desde las 7 que estar allí. Desde las 7 de la tarde. Se toma una infusión, habla con la gente, tal, pero empezará. Para calentar la voz, exacto, ¿no? Empezará a las 7:30 más o menos. Sí. Ay, pues qué maravilla. Eso. Y les voy a leer una cosita pequeña, porque esto está dedicado a las personas que les gusta la poesía clásica y que de ahí no se salga un pelo ni una sílaba, que el acento interno esté cuadriculado. Pues igual que uno hace, lo mío que me encanta es literatura de tema libre, pero también de estructuras libres. Este es un soneto, que tengo una colección de sonetos, que no sé si alguna vez lo publicaré, pero el día que lo publique tendré que hacer una criba, porque tengo más de 500 sonetos. Uy, qué maravilla. Pero adaptados a nuestras cosas y nuestros desnudes actuales. Me matarás, soneto por soneto, asesino de estrofa tras estrofa, desgranando tus balas por la alfombra, tras un charco de sangre allá en un cuerpo. Mi cuerpo inerte y sin dolor, metáfora de vida sin sentido, donde lograr borrar lo dividido, cosiendo a puñaladas la intuición. Búscame en las esquelas de los días, doblando los silencios por las noches, amarrar la bandera peregrina, llorar amasacrado en el derroche, pensando que al final no habrá medida y asfixiando un soneto antes que brote. Maravilloso. Combinando lo clásico y tal, pues con un pensamiento hoy dedicado a las mujeres. Habrá que publicarlo dentro de poco. Un día, esto sale un día. Está dedicado a la violencia contra la mujer y cosas de estas. Que también en la época del siglo XV, XVI, XVII, la violencia siempre ha sido violencia. A ver, con tantos inventos que tenemos, con tanto WhatsApp,
con tantos aparatos bonitos, Ya. a ver cuándo eso se puede lograr. ¿Ustedes creen, y es una pregunta Quitar. osada, que se está normalizando cierto tipo de violencia? Eso que llaman micromachismos, eso que llaman... Es que muchas veces no sabemos hasta qué Es punto verdad. empieza la Yo- violencia o termina. Muchas veces también Sí. tenemos otro sector que dice que por dejar pasar a una señora eso es machismo o no. Es decir, al fin y al cabo yo creo que tenemos que desconstruir, como diría Derrida, y definir las cosas, porque no sabemos hoy por hoy lo que se debe o no hacer. No sé quién... Sí, yo creo que hay como un cierto desconcierto. Cierto desconcierto, vaya rima también. más mala. Pero bueno, hay como, estamos en un momento, a veces en todos los procesos de cambio hay movimientos que son pendulares. Entonces pasamos de un extremo a otro. Pero luego las cosas entrarán en la normalidad. Sí. Y ahora a lo mejor es necesario poner el acento en todos aquellos elementos que los que hemos estado calladas, los que hemos estado aguantando, desde incluso que somos niñas, cosas que En nombre como de- son, por favor. pasas por De la la calle tradición. y tienes que soportar cosas que te dicen que son realmente fuertes y duras para una niña, expresiones que son feas y que tienes que aguantar y sonreír. Entonces a lo mejor en este momento estamos en el otro extremo del péndulo y las cosas terminarán normalizándose y terminaremos viviendo todos cómodamente, compartiendo el mundo que nos pertenece a todos, teniendo Totalmente. los hombres su mirada, las mujeres nuestra mirada y encontrando el territorio común de la vida compartida y de la vida con del sentido respeto, y del totalmente, respeto totalmente. y de que hay un espacio y un hueco para todos. Yo creo que con el Que somos respeto... complementarios. Absolutamente. Claro. Pues con el respeto nos podemos despedir esta noche. Claro que sí. Ha sido un auténtico placer. Para nosotras. Creo que me Claro han que sí. soportado, he interrumpido después No, ya no, de para verdad, nada, he no, interrumpido para nada. uno que es Muchísimo. Pura maravilla. No, no, no. Ha sido una cosa Muchísimo. espontánea, una Podríamos charla de seguir 3 o amigos. 4 horas, Sí. ¿verdad? Podríamos Seguiremos, seguir. probablemente. Eso, claro. Muchísimas gracias, sí, Gracias Javi, a ustedes, gracias por a ustedes por invitarnos. venir, por creer en la libertad y por creer en ese respeto, porque al fin y al cabo gente como ustedes educan en ese respeto, ya no solo a niños en la literatura juvenil o a adolescentes o a jóvenes, o a todas las edades, al todas, ser a humano, todas, en al el ser respeto, humano, porque sí, la sí, sí. literatura nos tiene que llevar a ese respeto y el respeto a la felicidad. Claro que sí. ¿Qué les puedo decir? Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Y como siempre, este es su espacio, un espacio donde la libertad no es un nombre, donde la libertad no son unos minutos de vídeo, no son unos minutos televisivos, ni tampoco es una fake news, sino la libertad es una palabra y un compromiso. Sí. Y por supuesto, este es su espacio, donde se opina libremente, donde se piensa libremente y donde todos y todas nacemos y pensamos libremente. Buenas noches.